Washington se proyecta al mundo como la capital impecable de la libertad. Pero bajo este mármol perfecto respira una bestia alimentada por egos desmesurados, traiciones políticas y manos esclavizadas. Hoy revelaremos la oscuridad que hizo posible el diseño de este imperio. Hola queridos exploradores, soy Rocco y me emociona muchísimo compartir este vuelo juntos. Vamos a sobrevolar Washington, una ciudad que oculta secretos implacables bajo sus monumentos. Un lugar que construyó su poder absoluto sobre sacrificios humanos y ambición desmedida. El Capitolio esconde bajo su cúpula gloriosa una red subterránea concebida para la evasión absoluta. Levantar esta inmensa mole de 72,000 toneladas de piedra exigió un sacrificio humano brutal. Pero el verdadero diseño privilegió el aislamiento de la élite sobre la conexión ciudadana. Una telaraña oculta de túneles oscuros serpentea bajo las oficinas, ideada específicamente para garantizar negociaciones invisibles lejos del escrutinio público y asegurar vías de escape rápido ante posibles rebeliones. El urbanista Pierre Charles L'Enfant y sus sucesores avalaron este laberinto porque los creadores de leyes temían el juicio físico de sus propios ciudadanos en las calles. El edificio funciona exactamente igual que un gran teatro con rutas traseras, donde los actores principales evitan siempre mezclarse con los espectadores al caer el telón. Así, la arquitectura monumental disfrazó magistralmente la paranoia institucional de una democracia nacida fracturada. La Casa Blanca levanta sus muros sobre el sudor callado de cientos de hombres despojados de libertad. Extraer y tallar los 21,000 pesados bloques de piedra arenisca requirió un esfuerzo físico brutal, ejecutado casi en su totalidad por esclavos invisibilizados. El arquitecto James Hoban supervisó cuadrillas de individuos sometidos para abaratar drásticamente los costos iniciales del gobierno. Estos constructores anónimos forjaron la mansión presidencial bajo exigencias letales, frente a un clima pantanoso e inhóspito. El Estado naciente anhelaba proyectar una imagen internacional de soberanía intachable, pero cimentó su emblema supremo sobre una hipocresía moral profundamente desgarradora. Las autoridades aplicaron gruesas capas de pintura brillante para proteger el frágil material poroso. Esta decisión estética borró por completo cualquier rastro visual del sacrificio esclavo. La blancura impecable de estas paredes deslumbrantes encubrió la contradicción fundacional más amarga del país. El monumento a Washington evidencia una profunda fractura nacional petrificada en pleno cielo. Elevar este obelisco de 169 metros y 81,000 toneladas desató una agresiva competencia monumental de pura vanidad que terminó en ruina económica. El arquitecto Robert Mills soñó un santuario imponente, pero el proyecto agotó velozmente sus fondos debido a los constantes pleitos políticos y al descontrol financiero. La faraónica construcción quedó totalmente abandonada a la mitad por más de 20 largos años, transformada en un muñón inútil de piedra expuesta. Cuando el gobierno logró reanudar los trabajos, los nuevos ingenieros emplearon mármol extraído de una cantera diferente por pura necesidad. Esta decisión obligada marcó una extraña cicatriz de color imborrable justo a 1/3 de su altura. La diferencia cromática expone eternamente el trauma físico de un país que se partió en dos por la guerra. El Pentágono materializa la paranoia bélica extrema en forma de laberinto administrativo segregado. Proyectar este colosal monstruo burocrático sobre 140,000 metros cuadrados consumió inmensas montañas de cemento puro, forjado en un frenesí militar implacable que jamás durmió. Bajo la obsesiva dirección de Leslie Groves, el gigantesco recinto nació para concentrar todo el poder militar ante un temor inminente de aniquilación.
Sin embargo, su estructura interna ocultó una vergonzosa herida social mucho más profunda que cualquier amenaza extranjera. Los planos originales forzaron la construcción de una cantidad absurda de baños duplicados y comedores independientes, diseñados estrictamente para separar al personal por su color de piel. El edificio operó como un escudo impenetrable contra tiranías lejanas, pero impuso una tiranía racista silenciosa dentro de sus propios muros infranqueables. La grandeza estratégica quedó manchada desde sus cimientos. El monumento a Lincoln protagonizó una burla histórica despiadada a su propio mensaje libertador. Ensamblar las 38.000 enormes piezas de mármol blanco forjó un santuario majestuoso, proyectado por Henry Bacon para sanar definitivamente las fracturas del país. El impresionante recinto surgió como un altar supremo de reconciliación tras años de derramamiento de sangre. Pero la esperada ceremonia oficial de inauguración desnudó una ironía cruel e indignante frente al mundo. Mientras los ruidosos discursos políticos enaltecían falsamente la igualdad inquebrantable, las autoridades organizadoras ordenaron ubicar a todos los asistentes afroamericanos en una sección marginal aislada tras vallas humillantes. Marginaron con fuerza a distinguidos líderes para evitar cualquier incomodidad a la poderosa élite aristocrática que controlaba el homenaje. El hermoso coloso de piedra exigió una reverencia hipócrita y despreció de frente a la población liberada. El Instituto Smithsoniano nació del misterioso legado de un científico que despreciaba profundamente a la aristocracia. James Smithson, un noble británico que jamás pisó territorio americano, donó una fortuna equivalente a más de $500,000 en monedas de oro para fundar esta institución. El dinero cruzó el océano con la estricta condición de promover el conocimiento libre, en un acto de rebelión contra las cerradas universidades europeas que lo rechazaron. Para reclamar legitimidad intelectual ante el mundo, el gobierno estadounidense disfrazó el edificio de ciencia como un oscuro castillo normando medieval. Este diseño nostálgico delató el complejo de inferioridad de una nación joven, desesperada por adquirir prestigio histórico instantáneo. Las torres oscuras protegen hoy tesoros científicos, pero permanecen como un testamento del resentimiento humano y la audacia de un hombre solitario y vengativo. La Estación Unión fue construida para proyectar una riqueza aplastante y ocultar la realidad social. Para levantar este colosal palacio ferroviario de transporte masivo, se utilizaron más de 100.000 hojas de oro verdadero en su decoración interna. El arquitecto Daniel Burnham ejecutó este diseño bajo la orden estricta de maravillar a los diplomáticos e inversores que llegaban a la capital. Sin embargo, su edificación requirió demoler hogares de familias vulnerables en el vecindario de Swampoodle, un asentamiento obrero que manchaba la imagen dorada del gobierno. Las autoridades priorizaron el impacto visual sobre el bienestar humano de sus ciudadanos. Los majestuosos techos abovedados y los arcos de triunfo funcionan como una enorme cortina deslumbrante. Este nodo de tránsito encarna la hipocresía de una élite que sacrifica a los pobres para pavimentar entradas relucientes a su imperio. El National Mall exige una profunda reverencia visual a expensas de una brutal aniquilación comunitaria. Despejar los 3.000 metros de longitud del enorme prado central borró completamente del mapa una intensa vida barrial incontrolable. El ambicioso senador James Macmillan impulsó la eliminación de mataderos caóticos, oscuras fábricas humeantes y densos asentamientos empobrecidos para materializar este gigantesco lienzo perfecto. Su férrea comisión gubernamental soñaba obsesivamente con erigir una capital imperial extraordinariamente majestuosa.
Para lograr este caprichoso ideal estético, las autoridades aplastaron sin piedad los ruidosos vecindarios de la clase trabajadora y desplazaron con agresividad sistemática a las diversas comunidades que habitaban la zona. El Estado expropió humildes hogares populares sin el menor arrepentimiento, lo que silenció el dolor ciudadano bajo una alfombra de césped impecable. La postal turística más famosa funciona como una lápida sobre un barrio extinto. Washington no es una simple galería de presidentes muertos de piedra blanca. Es el registro físico de una lucha desesperada por el control. Cada monumento evidencia cómo la humanidad oculta sus fracasos, sus divisiones y sus actos más crueles bajo una obsesión estética de poder absoluto. Gracias por acompañarme en este vuelo profundo y revelador por la capital, exploradores. Si disfrutaron descubrir los verdaderos secretos de esta metrópoli, regálennos su valioso like. Suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué destino histórico te gustaría explorar.